morir? No. Entonces, si el paciente no tiene peligro de vida, hagamos más fácil todavía, entra en urgencia hipertensiva. Si el paciente tiene peligro de vida de algún tipo, es emergencia hipertensiva. Entonces, pacientes con presión alta, que tienen síntomas los dos, uno se puede morir, es la emergencia. Es la emergencia. Sí, está bien. El que no se va a morir es la urgencia. Ustedes tienen que decidir en ese momento cuál está grave y cuál no está grave. Hay algunas entidades que son graves, que las vamos a ver enseguida, que son el aneurisma, que son el edema agudo del pulmón. Esos pacientes son hipertensos, se pueden morir si no le baja la presión. Y esos pacientes yo los tengo que tratar y no más. ¿Y en cuánto tiempo creen que yo voy a tratar al paciente que tiene una emergencia? Ya. El paciente con emergencia lo tengo que tratar ya. Yo en 1 o 2 horas tengo que bajar la presión. Sin embargo, el paciente que tiene una urgencia, ya tengo 48, 72 horas para bajar la presión, ya puedo demorar un poco más, pero sí le tengo que bajar la presión, pero no lo puedo dejar como al otro, que lo puedo dejar una semana con presión alta y no pasa nada. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ir viendo un pedacito. Esto ya más o menos lo hemos visto. Primero tengo que estar seguro que la presión es esa. ¿Sí? Estamos hablando en este instante en guardia, primero tengo que estar seguro que la presión está bien tomada, porque la presión, yo les puedo asegurar que el 50% de la gente que me viene a ver a mí con la presión alta, la presión está mal tomada, y la verdad que uno queda con la duda si de verdad era así o no era así. Yo tengo que evaluarlo en guardia, y hacer un interrogatorio completo, bla bla, preguntar de dónde viene, cuánto viene, todas las tonteras de semiología, así, todas las tonteras de semiología, va. Cuando van a rendir final dicen, no, eso es importante, semiología es así, tengo que preguntar todo esto. Pero cuando lo hacen en la vida real, se lo preguntan en 1 minuto y chao. Y tienen que hacer evaluación ahí. No crean que hacen una evaluación re larga. Examen físico también lo tienen que hacer, no lo van a hacer nunca, porque no, a menos que tengan el aparato para hacerlo, no lo van a hacer. Y en lugar de qué tengo que hacer, pedir un electrocardiograma siempre, si es que lo tengo en el electrocardiograma, lo veo y lo hago ahí, un laboratorio, porque tengo que buscar esas causas que yo les contaba, y la radiografía de tórax, para ver si hay insuficiencia cardíaca, si hay una disección aórtica, si hay alguna otra cosa que me pueda explicar por qué está subiendo la presión de esa manera. Estamos hablando de pacientes que tienen emergencia y urgencia, no estamos hablando de pacientes que tienen pico hipertensivo en este caso, ¿de acuerdo? Esto lo podré pedir al que tiene pico hipertensivo, pero realizado por consultorio externo, no por guardia. ¿Estamos? Bueno, síntomas y signos. Acá están todos los síntomas y signos que pueden llegar a tener un paciente hipertensivo. Estos dos de acá, son las cosas que quiero hablar. Porque cuando ustedes van al libro, están aquí, figuras como posibilidades. ¿Cuál es el síntoma principal del hipertenso? Ninguno. Hoy les ha dado el doctor Arbaño, ¿no? Sí. Ninguno. Y ya les ha contado entonces del que viene que le sangra la nariz, uy, suerte que le sangra la nariz, no me sangra el cerebro, y eso no existe. Ya les ha contado eso, ¿verdad? Bueno, entonces ya me ahorro todo ese tipo de poder contarle que esto no y que esto no. La cefalea está en discusión si puede llegar a la hipertensión, pero se supone que no. Y le pinta así, no. ¿Por qué lo pongo acá? Porque lo van a ver en el libro y lo van a leer. Pero esto, no. ¿De acuerdo? Otra vez lo voy a poner con rojo acá. No. Pero todo el resto de cosas que están acá, sí se pueden dar. ¿De acuerdo? Doctor, pregunta, si tenemos un paciente que tiene presión alta y tiene, por ejemplo, un cuadro infeccioso evidente, o tiene foco o algo, ¿le bajamos la presión o no? Le tratamos el foco. Le tratamos el foco infeccioso. Sin tocar la presión. Sin tocar la presión. Ya va a depender del valor de presión. Si tiene una presión muy alta, sí, puede ser las dos cosas. Pero me tengo que acordar de sacárselo. Porque los pacientes muchas veces también tienen presión alta y yo tengo un foco evidente de infección que ahora me está dando la presión alta. También pasa mucho que tienen a gente con crisis hipertensiva, las mujeres que creo que tienen una flor de infección urinaria. Entonces yo tengo que decirles, yo les digo,
No tengo que tratar su hipertensión, tengo que tratar su infección urinaria, porque eso le va a bajar la presión. Pero, mientras tanto, tome 2 o 3 días este remedio, porque yo sé que después ya el antibiótico va a hacer efecto y la presión le va a bajar de golpe. Entonces se lo puede hacer, pero poco. ¿Sí? Eso hay que contar a la gente. Entonces, en la crisis hipertensiva tenemos presiones muy elevadas, ¿sí? No tenemos alguna alteración tampoco, porque generalmente no siente nada, ¿sí? Y acuérdense, ¿por qué pasaba esto? Porque el paciente no tomaba su remedio, porque tenía infección o porque no hacía dieta, ¿de acuerdo? Acá está lo mismo que acabamos de leer, es tal cual. En la crisis hipertensiva no hay que internar, generalmente no internamos a los pacientes, debemos disminuir la presión muy lentamente, tenemos mucho tiempo, y en general al paciente hacemos seguimiento ambulatorio, lo mandamos a la casa y no nos preocupa mucho porque es un paciente que no tiene tanta alteración. En el tratamiento, yo le había contado hace rato, le podemos hacer normalmente vasodilatadores, no hacemos otra cosa, lo mantenemos en reposo. Muchas veces nosotros cuando llega el paciente, siéntese, acuéstese acá, tome un tranquilizante, le damos algún tranquilizante, lo hacemos hacer reposo y vemos. Y utilizamos medicación, utilizamos generalmente IECA, beta bloqueante, podemos utilizar cualquier, le damos, esperamos un rato y vemos qué pasa. Así como tratamos en la vida real a la gente. Tenemos que esperar que baje la presión, como yo les contaba, si la presión baja, perfecto, lo podemos mandar, si la presión se demora más de una hora, igual lo bajamos, lo mandamos, y si se demora mucho más, pero el paciente está bien, lo mandamos igual. Eso se ve al médico al día siguiente. ¿Qué pasaba con la urgencia? Tenía el paciente hipertensión, tiene una lesión vascular mínima, ¿sí? Riesgo para el paciente hay muy poco, y esto podemos controlarlo en horas o en días. No tenemos que controlarlo ya. Tenemos hasta 72 horas para bajar la presión, y generalmente la vía sublingual se abandonó completamente, o la vía oral. La vía sublingual la pongo, ¿por qué? Porque podemos hacer tranquilizantes sublinguales. Muchas veces hacemos tranquilizantes sublinguales. No le damos medicación para la presión, no usamos nifedipina sublingual porque a veces se les muere con eso. Pero sí usamos tranquilizantes sublinguales. ¿De acuerdo? Por eso lo dejaba acá. En la urgencia, el paciente en general lo tenemos que ver, lo tenemos que internar normalmente, ¿sí? Tenemos que ver si hay algún tipo de daño. No requieren generalmente bajar la presión rápidamente, tenemos tiempo, pero en general la internación hacemos en sala común. Lo mandamos a internar piso, lo mandamos a internar una sala, pero no lo mandamos a terapia, lo mandamos a internar para bajar la presión. Son los pacientes que por ahí tienen vómito, pacientes que tienen algún estado febril, son pacientes que tienen algún otro síntoma junto con la hipertensión, ¿sí? Y el tratamiento se puede hacer por vía oral sin ningún problema, pero tenemos que estar controlando la presión. Las causas de la presión son casi las mismas que la otra, son prácticamente las mismas, porque acá van a encontrar casi todo. El traumatismo, la hipertensión, cirugía también es una cosa común, porque se manejan líquidos. Cuando ustedes hacen una cirugía ya van a cursarse, cursó cirugía todavía no, el año que viene. Cuando ustedes vean cirugía y si llegan a entrar a quirófano, van a ver que los pacientes le ponen como 10 litros de agua. Lo impresionante cómo les ponen agua. Bueno, muchas veces los sobrehidratan, les ponen mucha sal, mucho sodio, y bueno, después están hipertensos, son pacientes que tenemos que controlar. No son casos graves, y ahí sí trataríamos con diuretic, ¿sí? Tranquilidad, no apurarse, no alarmar a nadie, tratamiento bioral en general, y son los mismos tratamientos que van a ver mañana, que generalmente son IECA, ¿sí? IECA, beta bloqueante, nifedipina, diuréticos de AXA, como están acá puestos, tiazida. Estos se utilizarían en el caso que les he dicho recién, en los postcirugías, ¿se acuerdan? Le pongo mucho líquido y ahí sí le dará diurético de AXA, pero si no, totalmente fuera de lugar, ¿de acuerdo? Crisis hipertensiva, jamás diurético. Emergencia hipertensiva. En la emergencia, esto es lo que prima. Cuando ustedes le van a preguntar en el examen final qué es una emergencia hipertensiva, el caso de hipertensión en los cuales hay riesgo en la vida del paciente. Eso es lo que tienen que contestar.
hay riesgo de vida del paciente, hay lesiones de órganos blancos. Esto se interna sí o sí en unidades de cuidados intensivos, no les queda otra, hay que internar. En la emergencia la presión puede no estar o puede no ser muy alta. A veces tiene impresión que está muy poco elevada, pero hay daños de órganos que hace que yo necesite bajar la presión sí o sí igual. Entonces eso se me hace una crisis hipertensiva, se me hace una emergencia, aunque el paciente no tenga 250 de presión, tiene 15, pero tiene otra cosa que hace que se me muera si la presión me sube mucho. Por ejemplo, fíjense, orgánica, por ejemplo, la hipertensión maligna acelerada. Esto es una enfermedad que se llama así, que es por secreción inadecuada en la de hormonas. La encefalopatía hipertensiva, cuando yo tengo algo que me está comprimiendo la cabeza adentro, cuando tengo una hemorragia intracraneal, cuando tengo una disección aórtica, un edema agudo, que por lejos es el más frecuente. El edema agudo del pulmón por lejos es el más frecuente. La crisis de cromocitoma, que la verdad no he visto nunca en mi vida, y una eclampsia y una preeclampsia que sí las he visto, pero esto por lejos es más frecuente. Este es el segundo más frecuente. Este es tercero y este es cuarto. ¿De acuerdo? Les cuento en frecuencia porque cuando uno lee en el libro cree que todo es frecuente. Entonces dicen, uy, qué bueno, tiene un feo cromocitoma. Pero que yo no me va a dejar jamás. Lo han estudiado, se nota estudiado, saben que no sacan tiempo feo cromocitoma y después no lo ven nunca. Esa no es la idea. La idea es que vean lo que van a ver en la vida real. En la vida real van a ver mucho. ¿De acuerdo? ¿Estamos acá? ¿Se entiende? Nos vamos ultra rápido. Eso nos quedan como 15 clases más. Y se ríen, es cierto. ¿En serio? Bueno, para el tratamiento de esto hay que tener en cuenta que las enfermedades que puede tener puede hacer que tratemos diferente a los pacientes, que necesitemos un fármaco u otro de acuerdo a lo que uno quiere. Por ejemplo, como ven seguida bien, en el edema agudo del pulmón yo necesito mucho diurético y vasodilatadores. Bueno, en cambio, si yo tengo un aneurisma, necesito beta bloqueante y necesito vasodilatador. Entonces yo, de acuerdo a lo que tenga de base, voy a hacer tratamiento diferente. ¿De acuerdo? Sin embargo, hay cosas que se pueden usar en general, que son todo esto: anitroglicerina, verapamilo, atenolol, la beta bloqueante, el enalapril, que también es beta bloqueante, que es enalapril, pero en su forma activa, y el diltiazem. Todo esto se puede usar en forma endovenosa. Por eso están acá, esto se usa ya. Nosotros éramos oral, esto es endovenosa y no queda otro. ¿De acuerdo? Es más común para usar el nitrocruciato de sodio. El nitrocruciato de sodio en general uno lo usa esto después, no lo usa como primera intención. Como primera intención usa nitroglicerina, igual que una crisis, igual que lo utilizamos en la cardiopatía isquémica. El nitrocruciato de sodio es más potente, pero tiene lo malo de que los 3 días se transforma en ¿qué? El tercer día de cenosis, ¿pero por qué? Exacto, porque da una unión irreversible con la hemoglobina, la metahemoglobina, pero se muere después de 3 días porque se muere porque no puede respirar nada. Entonces nosotros esto no lo podemos usar constantemente, sino que lo tenemos que dar unido a su antídoto, que es ¿cuál? ¿Vitamina K? No. Que es la vitamina B12. ¿Sí? La vitamina B12 es el antídoto de esto y generalmente lo tenemos que usar juntos, pero más de 3 días no se usa en general. Solo por eso. El NTG, la nitroglicerina, que es lo que más usamos, lo que tenemos que tener en cuenta del NTG es que después de ciertos días, después de 3, 4 días, los receptores están saturados y ya no tienen el mismo efecto que al principio. ¿De acuerdo? Ellos tienen una down regulation. Es decir, mientras más uso, menos receptores tengo. O sea que esto en 5 días murió. No lo puedo usar más. El atenolol endovenoso, pedormina, que sigue siendo lo único que podemos usar, lo que tenemos actualmente. Y hasta acá, crisis hipertensiva. ¿Dudas con crisis hipertensiva, emergencia hipertensiva? ¿Estamos bien hasta ahí o no?
Vamos demasiado rápido, ¿se entiende? Fíjense que todo esto va para el examen del curso. Descansamos un segundo, seguimos. Seguimos porque si no terminamos más. Yo les decía que para las 9 ustedes no me creían, ¿no? Bueno, después de que ustedes han pagado para venir acá, para que yo los torturo para las 9, es lo mejor que me puede pasar. Me encanta. Estoy esperando que vayan a leer el final. Ya les he dicho, no sé por qué me tienen miedo. ¿Usted no tendría que meter la goma 4 nomás? Eso no es mi culpa. Bueno, edema agudo de pulmón es una de otra de las emergencias en cardiología. Y esto lo pongo porque esto lo van a preguntar en el examen final. Y esto lo tienen que saber. No tanto en detalle, pero sí lo tienen que manejar. Bueno, esta es la primera persona que describe edema agudo de pulmón, fíjense en el año 1500, y lo describe tal cual como es. Acá está la circulación pulmonar, esta es la circulación general. Esto es lo que a nosotros nos importa, porque el edema agudo del pulmón está dado por el aumento en la presión dentro del circuito pulmonar. ¿Sí? ¿Cuál es la presión normal del pulmón que llamamos rápido? 20. Perfecto. Entonces, a medida que me va subiendo esto, yo recibo. ¿A cuándo yo voy a hacer un signo radiológico? 30. Perfecto. Ahí yo siempre veo redistribución de flujo. Una cosa vieja que se hacía antes era cuando yo tengo redistribución de flujo, tengo 30. Cuando yo tengo líquido que se puede ver hasta el tercio medio, tengo 60, y cuando veo hasta arriba, tengo 100. Así decían antes. Y sin embargo, y se ve bastante bien la radiografía, en general se correlaciona bastante. Pero bueno, ya tenemos la ecografía que la mide, que viene la ecografía y mide directamente en la aurícula todas las presiones y la medición. Bueno, entonces, es una hemorragia común, y muy común, es potencialmente fatal. Ustedes acuérdense, si esto no lo tratan ahí nomás, el paciente se les muere en serio. Si ustedes están ahí, dicen, uy, tiene dolor en el pulmón, bueno, conversando. Se dan la vuelta y se les muere. Ya una vez, cuando se vayan a hacer guardia, se van a acordar de mí cuando se pongan las cosas, cuando tienen un edema de pulmón a la par. Se les va a morir a la par. Vamos a tener que hacer un certificado de función y decir, uy, ¿por qué se ha muerto? Y la gente un palazo antes que sigue. Y son ustedes los que no han tratado ahí. Ya ven por atrás y no mentiras. No me ven, acuérdense. Esto es así. Esto tiene que tratar ya, el paciente se les muere nomás. Yo me acuerdo en el CPC, estar de guardia y con una señora con edema agudo de pulmón abajo, en planta baja. Yo no tenía el ascensor para subir a la coronaria. ¿Qué piensan que he hecho con la señora? Al hombro y subí por la escalera corriendo para llegar a la coronaria. Yo llego con la señora corriendo al hombro así, estoy en la cama así, y se salvó. Pero ha sido de hacer así porque la emergencia esa es fatídica. Ustedes no se dan cuenta, cuando lo vean, van a ver cómo tienen que correr porque se les muere la cara. Y es terrorífico porque el paciente no respira, le falta el aire, está inconsciente. Y ustedes le hacen el tratamiento y a la hora está perfecto, como si nada. Está como si nada. Y ustedes, si lo hacen el tratamiento ahí nomás, cambia completamente. Ustedes lo van a ver, espero que lo puedan llegar a ver y salven a muchos pacientes con esto. Entonces, la sintomatología de esto es porque hay aumento de líquido en los pulmones. Puede ser cardiogénico o no cardiogénico, que es una de las cosas que le van a preguntar muchas veces. El cardiogénico es por insuficiencia cardíaca y el no cardiogénico es el distrés respiratorio. Así que acuérdense de eso cuando le digan el edema agudo del pulmón no se causa, si son cardiogénicos o no cardiogénicos. Cardiogénico, insuficiencia cardíaca, infarto de miocardio, puede ser arritmia, mientras que el no cardiogénico es el distrés respiratorio. Y cuando muchas veces le preguntan cuáles son las causas de distrés, es un montón, son muchísimas, pero son todas las que tienen que ver con lo que es la respuesta inflamatoria. ¿Se acuerdan de eso o no se acuerdan? Bueno, hay condiciones que lo presentan.
precipitan, porque nadie tiene edema del pulmón, porque sí, no es que yo veo caminando por la calle y me agarro así de nuevo del pulmón, no. Y hay patologías mixtas, y eso puede ser cuando vayan y vean. Patología mixta quiere decir que la gente tiene un montón de cosas una encima de otra. La gente no tiene una sola cosa, no tiene solamente hipertensión, no tiene solamente insuficiencia cardíaca, no tiene solamente tiene insuficiencia, tiene insuficiencia renal, tiene POC, tiene infección, tiene hasta hongo, tiene millones de cosas. Y ustedes tienen que agarrar y decir, bueno, ¿cuál es lo más importante en este instante? Y de ahí la tratan. ¿De acuerdo? De eso no se olviden. Y sí tienen hongo, ya van a ver. Hasta en los pulmones, por todas partes. Entonces, la fisiopatología de esto es cuando me aumenta la presión capilar pulmonar. Algo me está haciendo aumentar la presión dentro del pulmón, cualquier cosa. Eso me hace que se me activen un montón de mecanismos. En general, el sistema renina, angiotensina, aldosterona, que me hace retener agua, ¿sí? Que me hace retener agua, y encima que me hace retener agua, me hace contraer los vasos. Entonces, esa retención hidrosalina, esa retención que yo tengo, hace que yo tenga mucho más líquido y que le oferte mucho más líquido a mi pulmón. Un pulmón que está juntando mucha cantidad de líquido. Eso me provoca más lesión miocárdica, porque el corazón se ve enfrentado a tener mucha presión, a tener que estar, si hay un sistema que está contraído y yo le tengo que tirar agua a eso, ustedes que el corazón va a hacer menos fuerza o más fuerza. Más. Y eso le va a consumir menos más oxígeno, hacer más fuerza, más. Y si la arteria tiene una obstrucción, ¿qué va a pasar? No va a poder. Eso va a hacer que todo me vaya para atrás. Todo eso se va haciendo un camino hacia atrás. Me va aumentando la presión hacia atrás y eso me va aumentando la presión dentro del capilar. Me lo daña el corazón, puedo tener también una lesión valvular y el músculo no contráctil, el músculo se me vuelve no contráctil y me aumenta todavía más todo este mecanismo. Todo esto que ustedes están viendo acá, el corazón no puede mandar afuera, me aumenta la presión dentro del sistema venoso. ¿De acuerdo? Dentro del sistema venoso pulmonar, que maneja todo esto. Entonces, hay un desbalance en las fuerzas restales, las fuerzas que se estiren, se contraen, no me importa que sepan todos estos nombres, la verdad que no me importa mucho. Hay una presión oncótica plasmática que tiene un cierto límite, no me puede mantener todo. Si yo tengo mucho líquido, la presión oncótica no me alcanza a retener todo, entonces empieza a salir líquido. ¿Se acuerdan del mecanismo de edema cuando hablaban de semiología? Bueno, me pasa esto. La presión capilar aumenta, las barreras celulares se rompen, no son impermeables como siempre, y el sistema linfático también actúa aquí. Porque cuando yo tengo más líquido en el intersticio, porque me empieza a salir líquido en el intersticio pulmonar, el sistema linfático es el que lo absorbe. Pero el sistema linfático tiene un cierto límite. Ese límite cuando se alcanza, ya no se puede seguir bombeando más, y entonces empieza a llenarse de agua el pulmón. ¿Vamos hasta ahí? ¿Están entendiendo hasta acá? Seguro, ¿no? Porque esto es lo mismo que hablar de insuficiencia cardíaca, solo que esto es más rápido. Este mecanismo es mucho más rápido. Entonces, hay fallas sistólicas, sobrecarga de volumen. Esto pasa más rápido, no me importa mucho. El fluido pasa al intersticio, los linfáticos no lo pueden sacar completamente, y el líquido atraviesa las membranas celulares y me produce edema. ¿Sí? Esto es un mecanismo muy rápido, que se produce muy rápidamente, es agudo este mecanismo. Entonces, cuando comienza toda esta cascada, es una cascada que tiene una por detrás de otra y es muy, muy agudo, muy rápido se instaura, hay aumento de la presión pulmonar, este es en el orden más o menos que se da, y porque el fluido está pobre en proteínas, porque tiene mucho líquido, sale mucho el intersticio, y bueno, la capacidad de difusión del oxígeno disminuye, porque ya tenía una capita chiquitita de alcohol, para que esa capita con así una capa de oxígeno, y el líquido y el oxígeno tienen que atravesar de acá a acá. ¿Cuál va a ser más fácil? Que atraviese este pedacito, que atraviese esta membrana gigante. Y a veces el pedacito. Entonces, por eso, al paciente con edema del pulmón le falta el oxígeno. ¿Sí? Hay mecanismos compensadores, que son la taquicardia, el sistema renal de angiotensina, que también me disminuye la carga, la precarga,
pero esto la verdad que no tiene tiempo de actuar, ¿sí? Estos mecanismos como no actúan, hacen que el miocardio se tenga una mayor deterioro y ese exceso de trabajo linfático que hablábamos hace rato que no llega a cubrir toda la demanda. ¿Cuáles son las causas de todo esto? En general la enfermedad coronaria, hablábamos de otro de infarto. ¿Qué pasa si a mí me deja de funcionar una parte grande del corazón, de golpe? Esa parte pierde función, me baja la presión de eyección y la sangre que no va al cuerpo se queda estancada ahí atrás. Porque el corazón izquierdo y derecho actúan por separado. El corazón izquierdo manda 70 mililitros y este también manda 70 mililitros. Pero ¿qué pasa si este manda 20 porque está dañado y este sigue mandando 70? Se vaya acumulando, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que pasa acá. La hipertensión, una de las causas más frecuentes del edema agudo del pulmón, la hipertensión, porque el corazón no puede mandar, hablábamos de eso hace rato, ¿sí? Las valvulopatías, en el caso por ejemplo de la estenosis mitral, donde no se puede mandar sangre porque no puede entrar a la aurícula, entonces hace presión hacia atrás, y eso también del edema agudo del pulmón. Las miocardiopatías, cuando el corazón está tan duro que no le puede entrar sangre del corazón que viene del pulmón, pasa lo mismo. Los trastornos metabólicos que hacen que yo retenga mucho líquido, como por ejemplo la diabetes, ¿sí? Que me permite esto, o la miocarditis, que es la inflamación aguda del corazón, en el corazón deja de funcionar de golpe. Todas estas causas son las más frecuentes, por lejos la hipertensiva. La enfermedad coronaria es importante, pero por lejos la hipertensiva es la más frecuente. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entendió? Vamos un poco más adelante. Vamos a ir un poco más adelante porque si no, vamos a terminar. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas, falta de aire, taquicardia, es un aumento de la frecuencia, la hipertensión. Estos pacientes tienen mucha hipertensión. Si ustedes tienen un edema agudo de pulmón con un paciente hipotenso, digamos que es un paciente que tiene poca probabilidad de sacarlo. Así que cuidado con eso. El aumento de la frecuencia respiratoria, el paciente que se siente, la presencia de R2, R3, el aumento de la presión venosa central. ¿Cómo van a ver el aumento de presión venosa? Por la yugular, mantener las yugulares así, hasta acá hasta arriba, como dice el doctor Arrani siempre, ¿sí? Y va a tener normalmente las extremidades frías, con edema, cianosis, porque no le está llegando la circulación periférica, ¿sí? Paciente que va a tener tos y expectoración hemoptoica. Bueno, acá debe tener 2 segundos. Tos con expectoración. Tienen tos porque tiene líquido en el pulmón que está llegando acá. Entonces, los bronquios se llenan también de líquido, y líquido que choca en los bronquios da la sensación de tos. Y la expectoración hemoptoica. Cuando ustedes agarran el libro y dicen, sí, bueno, tos con expectoración hemoptoica como lavado de carne. ¿Dice o no dice eso? ¿Usted tiene idea que es lavado de carne? A ver. ¿Ustedes se imaginan que el lavado de carne es que yo me traigo una carne de la carnicería y la lavo con el caño y queda así, lo que se va? ¿Verdad? Bueno, pero el lavado de carne, el agua de lavado de carne es el proceso que se hace en los mataderos. Cuando ustedes agarran, las personas que matan las vacas, se dejan todas colgadas así, vienen con una manguera gigante y las lavan. Y lo que sale se llama agua de lavado de carne. Eso es agua de lavado de carne. Y no es roja para nada. Es apenas rosada. Es apenas rosada. Entonces ustedes van a ver una espuma blanca con algunos tintes rosados, y eso es la expectoración hemoptoica. No se esperen un coágulo, no se esperen sangre, porque eso no tiene. ¿De acuerdo? Hemoptisis es eso. Esto es expectoración hemoptoica. Expectoración toda blanca con algunas manchitas rositas, no más que eso. ¿De acuerdo? La utilización de músculos accesorios es una de las cosas que uno más encuentra, que la gente tiene tiraje intercostal, tiraje supraclavicular, y los rales que se escuchan por la presencia de fluidos, que normalmente son los rales crepitantes, que se llaman rales crepitantes en marea, rales en pavo hirviendo, que cuando empecemos a hacer simulación, todo esto lo vamos a poder ver por suerte en el simulador. ¿De acuerdo? Por cierto, ¿quién va mañana al simulador? ¿Alguno de ustedes va mañana? ¿Cuánto?
Espinosa y el doctor Prado son los que van mañana al simulador. Queda buenísimo si van al simulador. Acuérdense que hay que llevar guantes y todas esas cosas. Guantes, en realidad guantes de estetoscopio. No van a irse a ocultar sin estetoscopio. Bueno, las cosas que vamos a hacer en el paciente con edema agudo de pulmón, que vamos a pedir un electrocardiograma, porque vamos a ver si el electrocardiograma tiene infarto o puede tener algún tipo de arritmia. Vamos a hacer una ecografía que va a decir cómo está la presión de eyección para ver si hay algún tipo de problema. El tipo de cateterismo que está acá no es cateterismo en serio, es cateterización de las arterias, de la arteria del corazón para medir la presión venosa. ¿Sí? Se llama así, la gente le dice también así. Nosotros también cuando estamos en el correo, sí, vamos a poner una vía central a ese paciente, y eso se llama cateterismo, vamos a hacer una vía central para medir cómo está la presión dentro del pulmón. Después vamos a hacer los análisis de rutina, ¿sí? Ionograma y gases que no están puestos en la rutina, pero vamos a poner acá la rutina, y vamos a ver los cambios evolutivos de esto, cómo está la presión de oxígeno y la presión parcial de dióxido de carbono. Vamos a pedir algunos otros estudios para ver enzima, milasa, vamos a buscar alguna otra causa de nuevo del pulmón. Bueno, acá vamos a hacer una diferencia en cómo diferenciamos el cardiogénico del no cardiogénico. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos del cardiogénico decíamos que era el infarto, que era la arritmia, pero los no cardiogénicos teníamos el distrés respiratorio? El tamaño cardíaco, si el corazón no está afectado, va a tener que ser normal. El películo vascular va a tener que ser normal si el corazón no tiene ningún problema. La distribución de la vasculatura, en realidad, si bien está invertida en uno, porque es la redistribución de flujo y el otro no la va a tener, ¿se acuerdan? De llave pleural el cardiogénico sabe tener, mientras el otro no tiene. Las líneas septarias, que esto aparece cuando yo tengo líquido, también me aparece, cuando eso no me aparece, porque esto es más un proceso inflamatorio. Y la distribución del edema es más central y más empache en lo que es en el distrés. Esta es más o menos la diferencia entre uno y otro cuando uno hace el diagnóstico. ¿De acuerdo? Por ahí esto le llegan a preguntar. Bueno, esto ya lo hemos visto. Y esto es lo que se ve. Esto es una placa típica de un edema agudo del pulmón, donde uno puede ver cómo uno tiene acá una distribución bastante alta del intersticio. Veamos esta imagen más de cerca. Redistribución de flujo. ¿Ven esto acá? Redistribución de flujo. Las líneas A de Kerr, las líneas B de Kerr, esas son mentiras que no ven jamás. Así que eso no, ni les nombran, pero cuando vayan a la línea dicen, vemos líneas A de Kerr, líneas B de Kerr. Porque eso lo van a preguntar a los otros. A mí la verdad que a mí no me molesta eso, porque no, eso es algo que no se ve muy raro. Lo que es raro no va. Lo que es frecuente, las cosas groseras está bien, pero lo que es raro no. Esto se ve grande, los ilios se ven bien grandes, se ve bien el pulmón que está bien congestivo, ve que no hay derrame, nada, pero esto es un edema agudo del pulmón. Fíjese, el corazón ya me da una idea porque el corazón está muy grande, yo veo redistribución de flujo, yo veo los ilios congestivos. Acá, lo que se ve acá parece ser un derrame pequeño, ¿sí? Pero es lo que se llegaría a ver acá. Acá también llegaría a ver un poquitito, capaz que un derrame también. Acá otra vez lo mismo. Fíjese el corazón gigante que tengo. Fíjese acá como tengo un hilo bien gordo, redistribución de flujo como siempre. Esto es un edema agudo del pulmón que todavía no es impresionante, pero lo tiene. Acá tenemos que hacer diagnóstico del edema agudo del pulmón no cardiogénico, que ya hemos visto recién, con el tromboembolismo pulmonar, con la neumonía bilateral, no unilateral obviamente, y con el infarto, ¿sí? porque hay algunos infartos con shock cardiogénico que simulan ser un edema agudo del pulmón, porque en realidad sí lo son. Pero acá tenemos que tratar el infarto, no el edema agudo del pulmón en sí. ¿De acuerdo? Entonces uno cuando ve el edema agudo del pulmón trata las causas en general. No lo trata tanto en sí, pero trata la causa. Pero si hay algunas cosas que son importantes para saber. Hay algunas características que dicen que este paciente le va a ir peor que este que le va a ir mejor.
Cuando el paciente tiene más años, cuando el paciente tiene más factores predisponentes, cuando tiene otros factores agregados, cuando tiene otras enfermedades, cuando se ha internado varias veces, cuando tiene insuficiencia cardíaca, cuando tienen varias cosas de peso, este paciente le va a ir peor. Eso es obvio, eso, la verdad, es como poner el pronóstico de acá, es obvio. Si el paciente tiene más cosas, si yo agarro y tiene un hemólogo de pulmón, un chico de 20 años que no tiene nada, más vale que le va a ir bien y que después va a andar bien y no va a tener ningún problema. Mientras yo agregue más cosas, seguro que el pronóstico va a ser peor. Esto es lo que está escrito acá y la verdad es que lo paso porque no pasa nada. ¿Qué es lo que hay que hacer con el tratamiento? Hay que lograr esto, la normalización hemodinámica. Hay que tratar de que el paciente no se les muera, eso es obvio, ¿sí? Y evitar que se reinterne. Y sí, si no vamos a evitar que se nos muera, entonces no hagamos nada. ¿Ah? Hay que darle una mejoría sintomática, ¿sí? Hay que tratar de normalizar la hemodinamia, hay que evitar el deterioro de la función renal, esto hay que proteger, y hay que evitar la progresión de la cardiopatía si la tiene. Estos son nuestros objetivos, esto es lo que queremos hacer. Y más importante es, queremos que la presión le baje, queremos que el pulmón tenga más líquido y que el paciente vuelva a no tener síntomas, ¿sí? Bueno, cuando ustedes les preguntan cómo se hace el tratamiento del edema del pulmón, otra vez, nunca dicen esto, que es lo que hay que poner como edema agudo del pulmón. Oxigenoterapia se les pone, no es tan efectiva, pero se les pone a los pacientes oxigenoterapia. Diurético fundamental, lo primero, furosemida, dosis 40 miligramos hasta 240 a que necesiten para que el paciente orine. Esto va seguro. Esto, uno de estos dos, nitrogluciato o nitroglicerina, no los dos, uno de los dos. ¿Por qué están los dos? Porque muchas veces ustedes empiezan con nitroglicerina y el paciente no les responde. Y a la hora no les responde y ustedes tienen que pasar sí o sí a nitrogluciato. Entonces, están puestos los dos, pero ustedes usan uno de los dos. Si se pongo nitrogluciato, saco nitroglicerina y viceversa. No puedo usar los dos al mismo tiempo. Primero se empieza con nitroglicerina y después se sigue con nitrogluciato. Si ustedes quieren evitarse el paso, usen directamente nitrogluciato y listo. ¿Cuál es el problema del nitrogluciato? Es que es tóxico, es que es fotosensible también, si le da la luz se desactiva. Si ustedes están colgando nitrogluciato, tienen todo el perfil transparente, ¿han visto? También de la gotita, así que pasa, bueno, mientras está pasando las gotas se está desactivando. Le llega, ¿por qué no le hace efecto nitrogluciato? Tan así, y tan debe poner titanium con la linterna, pero ¿por qué no le hace efecto? Tan debe desactivarlo, ¿de acuerdo? Eso no se hace. Esto es fotosensible. Y lo que se hace es usan perfus azules. Perfus azules. Muchas veces en el hospital no hay perfus azules, ¿qué hacen? Se ponen cinta de arriba abajo. ¿No han visto pacientes con cinta ahí en el hospital? Bueno, por eso, porque no tienen los perfus azules. Bueno, si no tengo eso, nitroglicerina o esto, aminofilina, muy discutido, pero se hace supuestamente para dilatar los bronquios, muy discutido, pero se hace. Digoxina, en caso de que el paciente tenga una insuficiencia cardíaca, también habremos que ver, ¿sí? Y los inotrópicos es una cosa que sí normalmente podría hacer en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca importante. Les puedo poner inotrópicos, que son 2-butamina, ¿sí? para poder hacer pacientes que tengan una mejor contracción miocárdica. Dopamina o 2-butamina, ¿de acuerdo? Realmente se usa dopamina, ¿ya han visto eso en fármaco? Dopamina muchas veces se la cuelga directamente porque tiene efecto diurético, porque tiene efecto broncohidrantador, porque tiene efecto inotrópico, ¿se acuerdan de eso? Y aparte que son dosis dependientes. Eso también se hace. Bueno. ¿Por qué usamos diuréticos? ¿Y por qué usamos dilatadoras? Porque hacen todo esto, porque hacen todo lo contrario a lo que hemos visto de fisiología. Yo un diurético le saco líquido, disminuyo recarga, bueno, esto no me importa porque esto ya lo han visto y recién, como todos repasando en la fisiopatología. Siempre considerar si el paciente tiene arritmia, porque si el paciente tiene edema agudo del pulmón con arritmia, tenemos que tratar la arritmia y no el edema agudo del pulmón. Por ahí puede tener otro tipo de arritmias ventriculares, tenemos que tener cuidado. Tenemos que ver si el paciente necesita asistencia circulatoria mecánica, si tenemos que ponerlo en respirador también. Podemos dializar.
en los pacientes que no orinan, si nosotros ponemos diuréticos, no tiene insuficiencia renal, no orina nada, ¿sí? Tiene de nuevo del pulmón y está en anurio. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que dializarlo, sé que es una cosa que tenemos que tener en cuenta. Y el sulfato de morfina, que lo cuentan en el libro, el otro día también nos lo han dicho en el examen final, el sulfato de morfina, en los libros está, pero esto no se hace nunca, ¿de acuerdo? Así que en el examen final no digan que hacemos sulfato de morfina, porque eso no se hace. ¿Qué pasa si están en AMPIMPA? ¿Qué piensan ustedes? Nos habló de todo, pero si están en AMPIMPA, ¿qué vamos a hacer? Exacto. Sacamos sangre, cortamos y salís sangre, buenísimo. Sacamos un poco de sangre, lo tenemos al paciente sentado, le ponemos torniquete rotativo, cada 15 minutos le ponemos el triple ligadura que se llama, le ponemos dos ligaduras en los brazos, en las piernas, le ponemos uno y le vamos rotando. Cada 15 minutos sacamos uno acá, ponemos acá, 15 minutos sacamos, ponemos acá, 5 minutos ponemos acá. De tal manera que están 45 minutos rotando eso. Ahí sí vamos a poder poner morfina si necesitamos, ¿sí? Y ahí vamos a agregar medicación sublingual, que podemos usar varias cosas sublinguales que en realidad podemos usar tranquilizantes, podemos utilizar algunas otras cosas sublinguales, pero ya a la ambulancia y a la ciudad. ¿De acuerdo? Bueno. Esto es una memotecnia que se usaba mucho antes. Sabiendo si el paciente estaba frío, usábamos una cosa y el estaba tibio, usábamos otra cosa. La verdad que esto es del pasado, esto figura en los libros, pero no me importa, esto no existe. Bueno, esto estaba puesto para que descansemos, pero no vamos a descansar nada, porque en 15 minutos termina el resto y se acabó. Disección aguda de ahora. Esto, algo que le van a preguntar muy poco. Por eso vamos a saber cosas muy puntuales. En 15 minutos terminamos de esto. Entonces, la disección aórtica aguda es cuando la luz de la aorta hay una hoja que se desprende, que es la íntima. La íntima se desprende y me provoca que acá se me forme una falsa luz. Y dentro de esa falsa luz se me empiezan a formar trombos. ¿De acuerdo? ¿Por qué es importante esto? Porque si a mí se me forma una falsa luz, esa pared se empieza a volver más blanda. Y esa pared blanda se rompe. La presión de la arteria la hace que se rompa. Se rompe espontáneamente. Y ustedes piensan que si una arteria se rompe, la aorta se rompe, ¿cuánto van a vivir si la arteria se rompe? No sé si van a llegar los 2 minutos y se mueren porque se desangran. Entonces, por eso esto se considera una emergencia. Porque si esto se le llega a romper, chao. Yo la verdad que la gente que he visto que se les rompe, he visto unas cuantas, se mueren ahí. Ni tienen tiempo ni decir, chao. Así de fácil. Yo no he visto un chico en el CPC, chico de 18 años, que llegó con dolor acá y acá atrás, no dolor acá. Y que le han dicho antes una infección urinaria. Entonces, CPC porque estaba con shock. Entonces decidimos llevarlo a hacer una tomografía porque el dolor era mucho para una infección urinaria. Y cuando hacen la tomografía, mientras estaban haciendo la tomografía, se le rompió. Uf. Ahí no va a ser muerto. Menos de 1 minuto. Ahí se desangró completamente. Encima tenemos la imagen tomográfica espectacular de la urina a punto de romperse. Pero lamentablemente se nos rompió. La verdad que eso es error. Ustedes cuando son médicos de verdad ven todas las cosas así, me parecen espectaculares. El otro está re enfermo, está con es muy buenísimo. Se rompe. Están esperando que se rompa. Pero no tienen que hacer eso. Eso es para estudiar. Pero cuando uno es médico, no le gusta ver cosas raras. Les gusta ver eso. Por eso están acá, porque les gusta esto. A mí también me encanta ver, pero no me gusta que se me mueran. Entonces, la disección aórtica es algo frecuente, ¿sí? Es una cosa frecuente, pero no tanto. En el CPC lo que tienen suerte de ver, de estar con el doctor Prado, capaz que han visto hoy uno que está interno en el CPC, si no capaz que lo van a ver miércoles, porque estaba por operar. Esto lo vamos a pasar rápido. En la fisiopatología entonces hay la hoja íntima que se rompe y acá esto se forma una falsa luz
Y esta falsa luz se va metiendo trombo, y la va abriendo más. Por eso se llama disecante, porque a esta otra hoja va bajando hasta el final, ¿sí? Así es como se ve la neurisma, la hoja de disección, esto que se llena de trombo adentro, y esto es una pared muy débil. Esto es muy débil. Yo pierdo mucho la integridad de la pared y se me vuelve débil. Esto es la clasificación de los aneurismas. Usted tiene que saber esta no, esta. Cuando ustedes le preguntan, ¿cómo se clasifican los aneurismas? Se clasifican en tipo A y tipo B. A, ascendente, B, descendente. Chao, se acabó el asunto. No quiero saber más nada, no quiero saber primero, no me importa. A y B, A, ascendente, B, descendente. ¿De acuerdo? ¿Por qué esto es importante? Porque los A se operan y los B no se operan. El tipo A, uno le puede cambiar la parte superior de la aorta, viene y pone un tubo, viene y pone una prótesis y lo salvamos al paciente. Pero el B no. Al B no se le puede hacer eso. ¿Por qué? Porque yo, si quiero hacer eso, tengo que agarrar y volver a pegar todas las arterias intercostales, las epigástricas, tengo que hacer una cirugía impresionante para cambiar la aorta. ¿De acuerdo? Entonces el tipo B, uno hace tratamiento médico y yo es un rato a lo que pasa. Pero la verdad que esto es una emergencia. Y hoy en día el tipo B está pasando a ser patrimonio de hemodinamia, porque los hemodinamistas lo que hacen es poner stent gigante o prótesis dentro de la aorta para reforzar esa pared. ¿De acuerdo? Entonces la tipo B está pasando a ser patrimonio de hemodinamia, cosa que me parece espectacular, porque la gente ahora no se muere como antes, porque antes no hacíamos nada por los B, pero los B ya tienen su tratamiento. Esto es un tipo A, esto es un tipo B, ¿de acuerdo? Los factores predisponentes de hipertensión, otros aneurismas de tenido, la vasculitis. La hipertensión, yo quiero que se acuerden de dos cosas: hipertensión y Marfan. Son las dos cosas que predisponen más aneurismas. La gente que tiene hipertensión severa y que tiene Marfan tiene muchísima incidencia de aneurisma. ¿De acuerdo? Todas estas otras cosas, no. Hipertensión y Marfan. ¿Se van a acordar de eso? Miren que lo voy a poner en el examen. Bueno, los hallazgos clínicos, el dolor es lo más importante, por lejos. El síncope y estas otras cosas no me importan, pero yo creo que se acuerden del dolor. Cuando el paciente se está disecando acá, esto va avanzando aquí, avanza acá. ¿Cómo va a ser el dolor? Migratriz. ¿Se acuerdan de eso de fisiosemiología? Dolor de tipo migratriz. Primero lo duele acá, después acá. El dolor le va cambiando de acuerdo a cómo va avanzando la disección. Y la verdad que eso se ve mucho. El paciente dice, me duele acá, no me duele acá. Entonces ustedes van viendo cómo le va diciendo la disección. Entonces eso acuérdense. Los hallazgos clínicos de insuficiencia aórtica es una cosa que sí, porque si la aorta se rompe al inicio, la válvula aórtica queda rota, entonces hay